Si es que te quieres armar un PC y es tu primera vez, siempre tendrás la duda de la compatibilidad de los componentes que elegiste, a menos que te hayas informado. Pero supongamos que no, porque me quedaría sin tema para el video. Bien, para saber si tus componentes son compatibles, la mayoría de veces nos tenemos que fijar si es compatible con la placa madre en sí. Con esto me refiero que si la placa madre tiene un socket de Intel, por obvias razones no podemos poner un procesador de Ryzen, que es de AMD. Y para que no parezca que estoy diciendo esto por relleno, empecemos. En el procesador nos tenemos que fijar si su socket es el mismo que el de la placa madre de su generación. En la RAM nos tenemos que fijar en su frecuencia y si la placa madre tiene el mismo Double Data Rate en su DDR. En la tarjeta gráfica nos tenemos que fijar si su PCI Express es el mismo que el de la placa madre. Para saber si la fuente de poder es compatible tienes que ver si tiene los WAN necesarios para que funcione tu tarjeta gráfica. Eso ha sido todo. Hasta aquí el video. Chao. Nah, el video quedaría muy corto. En el procesador, como dije antes, nos tenemos que fijar si su socket es el mismo que el de la placa madre. Existen muchísimos tipos diferentes de socket, sobre todo si tenemos en cuenta que existen dos marcas que hacen sockets diferentes para sus procesadores. Pero para simplificar un poco, el socket más común de Intel es el 1156 y el de AMD es el AM4. Para saber qué tipo de socket tiene el procesador y la placa madre, solo tenemos que fijarnos en las especificaciones de cada uno. Para saber si tu procesador es compatible con la placa madre, también nos tenemos que fijar si esta soporta la generación del CPU. Pero, ¿cómo sabemos qué generación es nuestro procesador? Fácil, solo tienes que ver el primer número después del 3, 5, 7 o 9 de su nombre. Si tiene un 3 es de tercera generación, y si tiene un 2 es de segunda. Pero, existen excepciones. Por ejemplo, en el Ryzen 5 3400G, aunque su nombre saca que es de tercera generación, es un procesador de segunda. Así que, técnicamente lo que te acabo de decir fue puro relleno. Así es. Sigamos con la RAM. Para saber si es compatible con la placa madre nos tenemos que fijar en tres cosas: su frecuencia, su formato y el tipo de RAM. En la frecuencia nos tenemos que fijar en las especificaciones de la placa madre y ver la frecuencia de RAM que soporta. Existen dos formatos de RAM, el SO-DIMM que se usa para las laptops y el DIMM que es más larga y se usa para los computadores de escritorio. Y por último, el tipo de RAM es el DDR. Es fácil saber si es compatible por esto, porque solo tienes que fijarte en las especificaciones de tu placa madre para saber qué DDR soporta. Por ahora el más común es el DDR4, pero se supone que próximamente va a salir el DDR5 en 2021. Ahora hablemos de la compatibilidad de la tarjeta gráfica. Y como siempre, para saber si es compatible tenemos que ir a sus especificaciones y ver qué tipo de PCI Express tiene. Puede tener un PCI Express 1.0, 2.0, 3.0 y próximamente el 4.0. También, como siempre, en las especificaciones de la placa madre está el tipo de PCI Express que tiene. No es totalmente necesario que tenga el mismo tipo de PCI Express, solo que si la placa madre tiene uno menor que el de la tarjeta gráfica, va a haber una baja de rendimiento notable. Pero si es al revés, o sea, que si la tarjeta gráfica tiene un PCI Express mayor que el de la placa madre, no tendrás ningún problema. Ya que terminamos con la tarjeta gráfica, sigamos con lo que hay que seguir, la fuente de poder. En lo único que hay que fijarnos para la fuente de poder es que tenga los watts necesarios para la tarjeta gráfica. Siempre se recomienda que al menos tenga 100 o 150 watts más de lo que pide, pero ahí tú sabrás qué hacer. Ah, y otra cosa en la que te tienes que fijar es que si tienes un gabinete slim, tienes que fijarte en el tamaño de la fuente de poder, porque la mayoría de las veces la fuente de poder tiene un tamaño estándar y no caben en un gabinete slim. Lo digo por experiencia propia. Bien, para ir terminando, hablemos de la placa madre. En lo único que hay que fijarse es en el tamaño del gabinete. Si tu motherboard es una micro ATX, tienes que tener como mínimo un gabinete con este mismo tamaño, porque si no la placa madre no va a entrar. Existen varios tamaños en las motherboards, solamente que las más comunes de menor a mayor tamaño es la micro ATX, el ATX y el eATX. Ok, eso fue todo el video. Al final casi no dije ningún chiste, solo al principio. Y creo que eso ni siquiera se considera un chiste, o algo gracioso siquiera. Mejor voy a decir uno porque si no me sentiría raro.
Sé que es una estupidez, pero bueno. ¿Por qué las flocas del circo miran...? No, ese todos se lo saben. ¿O estás obsesionado con la comida? No sé a qué te refieres con... Uf, qué malo. ¿Por qué estás hablando con...? Uf, qué malo el chiste. ¿Sabes cómo queda un mago después de comer? Más gordito. No tengo mucho más que decir. Chao.